Bueno, mi nombre es Walter Müller, uno diría es alemán, pero no, mi abuelo vino del Líbano, su verdadero apellido era Mushir, y cuando vino acá a la Argentina en 1913, bueno, hubo una modificación, como les pasó a muchos paisanos, y entonces, bueno, nos quedó un apellido parecido a lo alemán, pero no, es libanés. Mi abuelo nació en 1898 en el sur del Líbano y luego vino a la Argentina siendo un niño. Llegó en 1913 en el barco Re Victorio y bueno, desde hace mucho tiempo me apasionó la vida de este niño que llegó a ser luego una persona muy querida y también a formar su familia, ¿no? Pero llegó, como dicen todos, con su valija, con lo puesto, ¿no? Sin otro familiar, solamente él. Y bueno, mi abuelo primero llegó a Buenos Aires y luego después se trasladó a la ciudad de Rosario. Aquí se casó también con una descendiente de libaneses, Claudina Salmín, y formó su familia. Tuvo 6 hijas mujeres y el último, mi papá, el único varón. Y bueno, él fue una persona muy trabajadora, no lo conocí. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, a los 3 meses antes de nacer, mi abuelo falleció en 1973. Pero con el tiempo, lo que mi padre me contaba, lo que mi mamá también, ¿no? Que lo llegó a conocer mucho, me inspiraron mucho a querer conocerlo, querer descubrirlo. Y bueno, fue así que casi 100 años después de que él vino a la Argentina, yo pude viajar al Líbano y conocer ese pueblito. Es un pueblo en la montaña, Deir Antar se llama, en la provincia de Snuf, que sería el sur del Líbano, y un lugar muy pintoresco, y allí también tenemos familia, así como estamos nosotros, las distintas generaciones, igual sucede allá, están nuestros pares. Y bueno, fue muy emocionante porque allá son más longevos que en Argentina, entonces me permitió conocer a algunos que tenían, de hecho una sobrina de mi abuelo tenía 105 años, así que ella se acordaba, me pudo hablar sobre mi abuelo y demás, eso fue muy fuerte. Esa valentía o ese coraje que tuvo al venir a un lugar tan distante lo marcó toda su vida, porque con el paso de las décadas tuvo oportunidad de volver, pero mi abuela dijo que a un barco no se iba a subir nunca. Entonces él dijo, entonces no voy. Y bueno, mi padre, que como dije fue el único varón, tenía una admiración por su padre porque, claro, mi abuelo ya era grande cuando lo tuvo a él y no le perdió pisada nunca, así que siempre estaba detrás de ese hijo, lo cuidó muchísimo y mi padre hasta el final de sus días siempre tenía un recuerdo maravilloso de esa persona que fue realmente buena, ¿no? No porque no esté, como a veces se dice, sino por cómo él cuidó de su familia, la formó y siguió adelante remándola en una situación de mucha adversidad, pero fue resiliente y se sobrepuso, ¿no?, a todo esto, y podemos decir de que pudo triunfar porque logró tener su familia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y creo que eso le dio mucho orgullo. Mi abuelo cuando vino acá a la Argentina, claro, a principios del siglo pasado, era todavía lo que nosotros llamamos la antigua emigración, ¿no es cierto? Entonces estaba en proceso de construcción. Rosario, la sociedad libanesa, por ejemplo, donde estamos ahora, se fundó en 1928. Las primeras décadas se fueron armando, digamos, en las cuestiones más elementales como su trabajo, su casa, su familia, y luego comenzaron las instituciones. Así que hemos encontrado en las fotos de la casa donde vivieron mis abuelos, que después pasó a ser de una de mis tías,
encontramos fotos donde él participaba de algunas cenas de acá de la sociedad libanesa. Así que en la década del 30, década del 40, cuando la institución estaba en su apogeo y donde había muchos nativos, ¿no?, ciertos libaneses, participaba de las reuniones sociales acá en la institución. Así que bueno, eso también nos da un poco de alegría saber de que era una persona sociable y que no olvidaba sus raíces. Bueno, en el año 2010 fundamos el Centro Argentino de Investigación sobre la Inmigración Libanesa, el CAIL. Y esto vino a cuenta porque viajamos en el 2009 al Líbano, un año antes, y allí hay un museo en una de las universidades, la NDU, una universidad muy prestigiosa, muy linda, y hay un centro de estudios donde fueron los libaneses. Pero claro, nosotros empezamos a ver y había donde fueron a Australia, algunos países de África, algunos países europeos, y de Argentina no había nada. Y yo digo, esto no puede ser. ¿Cómo en Argentina, que hay tantos descendientes de libaneses, no puede ser? Bueno, enseguida la directora del museo me dice, bueno, la misión de que acá haya objetos y testimonios de libaneses que fueron a Argentina, vas a ser vos. Así que bueno, me lo tomé en serio, soy profesor de historia y me puse a trabajar para que ese museo tenga un sector destinado a los libaneses y libanesas que vinieron a la Argentina. Tal es así que en el 2012 viajamos nuevamente al Líbano y fuimos a la inauguración del sector de los libaneses y libanesas que vinieron a la Argentina. Llevamos más de 200 piezas museográficas a ese lugar, entre pasaportes, fotos, objetos de los libaneses, y quedó allí una muestra permanente de las familias de la diáspora en suelo argentino, como le pusimos en ese momento. Y desde ahí seguimos trabajando, ¿no? La finalidad del centro es recuperar todo lo que los libaneses y libanesas hicieron al venir a la Argentina y en cualquier parte del mundo. El Líbano es un país de emigrantes. Permanentemente el Líbano ha tenido razones por la ubicación geográfica que tiene, está en una encrucijada entre Oriente y Occidente, tiene países vecinos que tienen sus propias problemáticas, y el Líbano es un país pequeño, pero siempre tiene algún coletazo que hace que la situación se convierta en crisis y en causa de expulsión. Y eso ha hecho que sea un país de emigrantes. Pero Argentina siempre ha dado las puertas abiertas y ha hecho que sea un país de inmigrantes. Entonces esa conjunción entre Líbano y Argentina ha venido bien a fines del siglo, a principios del siglo pasado y durante todo el siglo XX, y ha hecho posible de que vinieran muchísimos inmigrantes, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer desde el CAIL es revalorizar el legado de los libaneses, conocer, por ejemplo, sus testimonios, sus historias, pero también todo lo que significaba el viaje. Por ejemplo, los pasaportes, los permisos, las cartas de llamada, los boletos de viaje, las fotografías, bueno, que no se pierda. Pasa que muchas familias, con el paso de los años, y a veces ven una foto que no conocen a nadie, todos fallecieron y no les dan valor o prefieren eliminarla, ¿no? Dejarla de lado. Nosotros no, al revés, queremos revalorizar a todas esas personas que de alguna manera fueron realmente formidables, extraordinarias, porque empezaron de cero literalmente. Hoy hablamos de reiniciar, ¿no? Reiniciamos un aparato, un celular y demás, y ellos realmente reiniciaron su vida, lejos de su gente, con un idioma totalmente diferente, no era latino, ¿no? Árabe, y bueno, padecieron mucho también en nuestro país porque el desconocimiento, ¿no? Incluso se pensaban que eran europeos porque venían en los barcos provenientes de Europa, ¿no? Y sin embargo venían del Levante, de una zona tan distante, con sus particularismos, con sus costumbres, con su vestimenta propia que también tenían que dejar para insertarse en esta sociedad, y lo hicieron con ahínco, ¿no? Y bueno, y una muestra de ello son las instituciones
a lo largo y a lo ancho del país, más de 200 que fundaron, muchas de ellas de socorros mutuos. Entonces, bueno, nuestra misión tiene que ver con eso también, reconocer, visibilizar el legado que ellos han dejado, no solo para nosotros, para este presente, sino para las generaciones venideras. Entre la misión que tenemos es digitalizar todo ese acervo. De hecho, llevamos digitalizando los diarios de la colectividad, que fueron muchos, más de 300.000 imágenes que trabajamos en un convenio con la universidad y con una fundación local también de Buenos Aires para poder llevarlo a cabo. Y todo ese testimonio de la colectividad es formidable, porque encontramos notas sociales, historias, además de los acontecimientos que ocurrían en Medio Oriente y que impactaban en nuestro país, o viceversa, de acá se ejercía presión en la prensa para que ocurrieran cosas en el Líbano o en los países vecinos, ¿no? Como Siria o Palestina y demás. Entonces es un trabajo arduo, pero muy lindo, porque la gente se emociona cuando habla del pasado, cuando habla de los abuelos, de las abuelas, de todo lo que ellos trajeron. Soy Adriana Jounes, nieta de sirios. Mis 4 abuelos fueron sirios de la provincia de Latakia. Vinieron en fechas en donde imperaba el protectorado francés. Llegan a la Argentina. Tengo entendido que mi abuelo materno primero fue a Brasil y luego vino para la Argentina, y mi abuelo paterno directamente a la Argentina. En ambos casos, mis abuelos se radicaron en el interior de Tucumán, no en San Miguel de Tucumán, y tiene que ver básicamente con las posibilidades de trabajo. Se dedicaban a ser vendedores ambulantes hasta que pudieron adquirir cierto capital y poder comprar algunas propiedades. En el caso de mi abuelo paterno, se quedó en Famaillá. Logró tener un almacén de tiendas, bueno, se vendía varios productos. En el caso de mi abuelo paterno, de Arcadia, viene para San Miguel de Tucumán y se asienta en barrio, uno de los más antiguos, Villa Alem. Ahí está cerca el ferrocarril, el provincial, la estación del provincial. Era un lugar en donde se podía acceder fácilmente a las propiedades. Entonces es allí en donde se instala mi abuelo con otros inmigrantes, por ejemplo, Abdel Karim, bueno, y otros inmigrantes que han estado asentados en Villa Alem. En el caso de mi abuelo sí se dedicó a tener un almacén, pero también incursionó en otro rubro, que es la sodería, ¿sí? Que le puso el nombre La Nueva Siria. Bueno, y hasta el día de hoy los nietos, porque ya los hijos fallecieron, queda solamente viva una de mis tías, siguen con el manejo de la sodería. En el caso de mi abuelo de Famaillá, él siempre estuvo allí, no ha comprado propiedades acá en Tucumán, San Miguel de Tucumán, y lo que hay que rescatar en Famaillá es la particularidad, la densidad de inmigrantes árabes. No recuerdo el porcentaje, pero muchos inmigrantes se radicaron allí y compraron también predios cercanos a la estación de Famaillá. De hecho, la calle, la actual avenida San Martín, la mayoría de las casas eran de inmigrantes árabes, entonces uno al lado del otro, inclusive le decía el barrio Mtapli, ¿sí? El barrio de una comida de leven con trigo que se come, se consume, le decían, porque era un centro verdaderamente, nucleaba a muchos árabes, y de hecho crearon una sociedad árabe. Esto, digamos, tuvo una fuerte incidencia hasta la década de los 70, 75, porque ha sido muy fuerte el impacto de la crisis del año 66, ¿sí? Con el cierre de los ingenios, y eso provocó que muchos vinieran
a vivir ya a San Miguel de Tucumán, ¿no? Pero este tema de concentrarse en el interior, ¿sí? de Tucumán. También recuerdo el tema de Monteros, otro lugar en donde también la comunidad árabe actualmente tiene la sociedad árabe y está siendo, digamos, hoy administrada ya por nietos de inmigrantes, ¿no? En el caso de mi familia, seguimos con las costumbres, seguimos con la religión, somos todos musulmanes y bueno, seguimos los ritos islámicos. Las tradiciones, los estudios, de hecho, fue tanto el impacto que mi tesis fue sobre la inmigración árabe. Estudio los temas árabes, de hecho, bueno, en la facultad estamos trabajando con proyectos. Y ya en la vida personal, bueno, en la vida diaria, la comida, un poco el idioma, yo ya no lo manejo tanto, en realidad poco, pero sí el tema de las costumbres, las comidas, las danzas, los relatos, ¿sí? Las historias por ahí religiosas, entonces sigue presente en la familia, eso pervive. Muy orgullosa de esta herencia y seguir, digamos, por un lado conservando y difundiendo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos actuales en donde el Islam básicamente está siendo como muy cuestionado o ciertas desinformación. Entonces ahí es donde ya entra mi función y sale la parte docente de ir explicando lo que es el Islam, lo que verdaderamente significa la religión, transmitir eso, bueno, a mi familia lo manejamos, pero también como docente, transmitir que es una continuidad de la religión monoteísta, ¿no? No es tan ajeno por ahí como los medios de comunicación hacen pasar como si fueran esos choques de civilizaciones, cuando en realidad hay todo un bagaje cultural, un intercambio cultural entre las distintas comunidades. Soy Rosa Ventura, hija de Luisa Noé y de Natalio Ventura. Mis padres, ambos, son hijos de inmigrantes sefaradíes que llegaron a la Argentina entre los años 1910 y 1925. Mis abuelos maternos son Alegre Rosas y Moisés Noé. Noah era el apellido original, se transformó acá en Noé. Y del lado paterno, mis abuelos son Baruch Ventura y Rosa León. De ahí viene mi nombre, porque mi papá quería que me llamara como su madre, el Rosa. Mis abuelos vinieron de Esmirna, nacieron allá, vivieron allá hasta que vienen a la Argentina. Esmirna pertenecía al Imperio Otomano. Cuando viene mi abuela Alegre, ya no era más el imperio, ya era la República Turca, así que ella había participado a pesar de su corta edad, porque ella viene acá con 12 años, recordaba los eventos de la independencia turca. Y mi abuela, a la que la tuvimos hasta los 94 años, así que le pudimos sacar el jugo de preguntarle muchas cosas, nos decía, pregúntenme lo que quieren que yo me acuerdo de todo. Pregunten, pregunten, y nosotros le preguntábamos. En cambio, mi abuelo Moisés no quería que le preguntemos nada. Su separación, digamos, el venir a la Argentina, si bien era buscando un futuro mejor y escapando del ejército turco, porque ir al ejército, ellos decían, era una ida sin venida, era ir a la guerra y morir. ¿Por qué? Porque tenían como condiciones más estrictas para las minorías étnicas y los mandaban por muchos años, eran 4 años, 5 años, entonces podían no volver. Entonces cuando se hace obligatorio para los judíos, porque en un principio no era obligatorio el servicio militar, el Imperio Otomano tenía la característica de darle autonomía a las minorías, entonces ellos tenían su consejo directivo, tenían su autoridad religiosa, podían hablar su idioma, por eso es que conservaron el ladino tantos años, 500 años no viviendo en España y lo seguían hablando.
Entonces, al tener todas esas ventajas, cuando se empiezan a poner las leyes estrictas por esto de la República Turca, que se tienen que llamar con nombres turcos, que tienen que ir a escuelas turcas, que tienen que hacer el servicio militar obligatorio, todo eso, más la pobreza y el hambre por las guerras, hace que deban salir, emigrar, y mi abuelo viene a la edad que él tenía que hacer el servicio militar. Entonces, él contaba, que nosotros nos enteramos después, él tenía mucho amor por la sandía. Él comía muchísima sandía, no entendíamos por qué. Acá es muy frecuente ver sandía en verano en Santiago y en Tucumán, pero no entendíamos la vinculación con la sandía en Turquía. Y era que su madre para el viaje le había dado un atado de ropa y una sandía. Esas eran sus pertenencias. Entonces, por eso él siempre, me imagino yo, que al comer sandía recordaba a su familia, a la que no volvió a ver más que a una hermana que vivía en la Argentina, y a su madre nunca más, a pesar que la madre vivió 102 años en Israel. Sí. La madre se llamaba Perla Salario, son todos apellidos españoles, y el padre Abraham Noach. Como dijo mi mamá, tuvo muchas hermanas mujeres, de la cual solo una, Raquel, es la que vino a la Argentina, que fue a vivir a Orán, y lo hace traer a él a la Argentina. Su idea original era ir a América, pero a Estados Unidos de Norteamérica, y no pudo, y ingresa a Cuba. Entonces en Cuba se quedó 4 o 5 años, él llega con 18, 19 años ahí, y trabaja de todo, de pintor, de vendedor ambulante, de albañil, o sea, pero no estaba bien. Entonces su hermana, al ver que no estaba bien, le manda los pasajes para que vaya a Orán, y va primero a Chile de Cuba, y de Chile viene a Orán. Mientras, mi abuela Alegre había tenido un proceso diferente. Su padre había venido a la América a buscar mejor futuro cuando ella tenía 1 año, y madre estaba embarazada del hermanito menor. Este abuelo, Moisés Rosa, estuvo 12 años en la Argentina, sin llamarla a la mujer ni a los hijos. En el medio lo agarró la Primera Guerra Mundial, las guerras griegos-turcas. En Esmirna había una particularidad de que hubo un montón de incendios, los bancos cerraban, entonces era como mucha complicación para mandar los papeles, pero finalmente le manda y viene. Entonces vienen en un barco, dice mi abuela, que se llamaba Mendoza. Primero hacen un tramo que va de Esmirna a Estambul y de Estambul a Marsella. En Marsella esperaban este barco Mendoza que los traería a la Argentina, a Buenos Aires, pero tuvieron que esperarlo 15 días. No sé qué problema con papeles había, quedan 15 días ahí, y después vienen supuestamente al puerto de Buenos Aires. Pero por problemas de papeles, porque creo yo, así de las investigaciones por ahí que yo hice, que se empiezan a endurecer las leyes migratorias en la Argentina en esa época, en 1925, ya no era la simple ley de 1876, entonces se establecen ya más restricciones para mujeres solas y para mujeres con hijos menores de edad. Y la bisabuela mía, Bojora Cohen, venía con 3 menores de edad y mujer sola en el barco. Entonces no podía bajar en Buenos Aires, bajan en Montevideo. Y ahí las va a buscar el marido después y van a Buenos Aires. El día que llegan a Buenos Aires, mi abuela se acuerda que el día anterior se había inaugurado, creo que la línea B del subterráneo. Entonces el padre le dice, ¿quieren ver lo que es un subterráneo? Así nos contaba ella, porque ella todo... Era increíble que a los 90 años te esté contando esto, sí. Y lo vivió a los 12. No, impresionante. Impresionante. Entonces la llevó a ver el subterráneo, la llevó al zoológico, que quedó encantada, y lo que más la deslumbró eran los automóviles, porque en Esmirna había coche a caballo en ese momento. Entonces ella nunca había subido un automóvil, y como la va a buscar una familia conocida para llevarlos a su casa hasta que fueran a Salta, los van a buscar en un auto. Tanta fue la emoción de ella de querer subir ese auto que cayó a la calle en el barrio y dice, me mojé entera. Pero se acordaba así vívidamente toda la experiencia de su llegada. Y otra cosa que ella le impactó y que sí se nota en el testimonio de todos los sefaradíes que vinieron, es el tema del idioma. Como ellos vivían encerrados en esos barrios por cada etnia, o sea, los griegos en el barrio griego, los judíos en el barrio judío, los armenios en el barrio armenio,
Ellos hablaban ladino y creían que solo el judío hablaba ladino y que era el español. Cuando ella escucha al bajar del barco que todo el mundo habla como ella, aunque sea un poco diferente el idioma, exclama y dice, ¿cómo? ¿Todos son judíos? O sea, ¿todos son judíos acá? O sea, como estaba sorprendida porque toda la gente hablaba así. Eso nos contó, de ahí se van en tren a Salta, a Orán, donde se instala el abuelo de mi mamá, que sería el marido de mi abuela Moisés Rosas, con ella y los hijos, se instalan y ponen un negocio. La mayoría de los sefaradíes se dedicaban al comercio, primero ambulante y después textil, se establecían con mercerías o sederías o tiendas de ropa. Y bueno, ellos ponen una tienda que mi abuela decía que se llamaba La Elegancia Salteña. No sé si tendremos por ahí alguna fotito, pero era una tienda muy conocida ahí y ella era conocida como la chica de la elegancia salteña. Mi abuela era muy linda, era una mujer de ojos verdes, morocha, hermosa, y había salido reina de la primavera en Orán. Y bueno, en Orán lo conoció mi abuelo, que era vecino, era el recién llegado a Orán, porque él acababa de llegar de Cuba. Se lo presentan y bueno, al poco tiempo se ponen de novios. Cuando se casaron o sea, ceremonia civil en Tucumán. ¿Por qué? Porque al padre de mi abuela, a lo largo del tiempo, le va mal con el negocio y se viene a Tucumán a buscar trabajo. Entonces mi abuela también se viene acá, cerca del año 1932, vienen acá a Tucumán. Y mi abuelo después la viene a buscar, se casan, civil en Tucumán y ceremonia religiosa en Salta, en 1934. Y de la familia paterna, mis apellidos son Ventura y León, también apellidos súper españoles, y hay historia, digamos, ahí también. Del lado de los León eran un montón de hermanos de mi abuela. Viene el primero en el año 1912 para acá, para Tucumán, como buscando futuro, se instala acá, comienza a vender frutas y verduras y lo manda a llamar al padre. El padre viene con mi abuela, que era la hija mujer mayor, tenía en ese momento 14 años más o menos, pero como ella estaba de novia ya, lo traen al novio, que es mi abuelo Baruj Ventura. Y ya se instala mi abuelo también Baruj acá en Tucumán, y se casan más grandes, se casan de 23 años. En ese interín fue haciendo llamar, mi abuelo Jacobo León fue haciendo llamar a los hijos, pero su sueño era que vinieran todos los hijos y su mujer. Logró traer todos los hijos, pero cuando la mujer tenía que venir se enfermó de esa epidemia de cólera que hubo en Europa y en Esmirna, y muere ella con los pasajes comprados, no logra reunirse nunca con la familia acá. Ya estaban todos, los hijos, los más chicos ya vienen, tenían los pasajes para venir con la madre y ya vienen solos. Y del lado de mi abuelo Barú, él era hijo de Natán Ventura y de Simbul Sabaj, también de Esmirna, que yo lo que les contaba antes de la entrevista, que les acostumbraban a poner nombres de flores a las mujeres. Y había algunos nombres que eran turcos, como el Simbul, que era la flor del jacinto, digamos, que era color violeta. Entonces acá cuando hicieron los papeles, le pusieron Violeta Sabaj y no Simbul Sabaj. ¿Cómo fue el caso de ella? Mi abuelo era el hijo varón menor, había otros hijos. Simbul había quedado viuda joven, se había casado a los 14 años. El marido murió y queda con 5 hijos. Los 3 mayores trabajaban y los 2 menores no. Uno de ellos era mi abuelo, que cuando tiene que ir al ejército se viene para acá solo, con la novia y con el suegro, futuro suegro. Entonces, cuando él ya más o menos en el año 25 logra mandarle los pasajes a la madre y a la hermana menor, que ya habían quedado solas en Esmirna porque los otros hermanos se habían ido a Israel. Entonces viene la madre y también pasa el caso parecido a la abuela de mi mamá. Como era mujer sola, con una hija menor de edad y traía otro chico menor de edad que era el hijo menor de los León. Benjamín León venía con ellos en el barco. Entonces no pueden bajar en Buenos Aires, bajan en Montevideo.
cruzan a Concordia en un bote, y ahí había una anécdota jocosa porque dice que se les dio vuelta el bote en medio de la noche porque tenían que pasar así de esa forma y quedaron sin zapatos. Entonces mi abuelo, que los estaba esperando, les compró los zapatos y se fueron en tren a Buenos Aires, y de Buenos Aires vinieron en tren a Tucumán. Mi abuelo era comerciante, tenía una sedería que se llamaba Sedería Ventura, se dedicaba a vender telas finas, quedaba en la calle Congreso. Y bueno, la madre se estableció a vivir con él y la hermana. La hermana tenía 15 años, a los 16 se casa con otro sefaradí que había en Tucumán, que se llamaba Víctor Naón. ¿Y dónde se instalaban acá en Tucumán? Se instalaban en las calles 9 de Julio, San Lorenzo, Piedra, General Paz, Lavalle, y se fue formando así, Congreso. Entonces era como un barrio judío, digamos, donde siempre buscaban, por esa zona hasta que tuvieron el local propio de la sinagoga, alquilar locales en esa arteria, la 9 de Julio. Entonces todas las familias sefaradíes vivían por ahí, se conocían. Las mujeres vinieron con escasa instrucción. Por ejemplo, mi abuela Rosa, ayer estaba leyendo el acta de matrimonio y digo si firma el hermano mayor Mercado León, y no veía la firma de ella. Entonces, leyendo el acta, veo que dice, como no sabe firmar, su hermano Marcos León firma ruego por ella. Entonces, no solo que ella no sabía leer y escribir, en ese momento no sabía firmar y tenía 23 años. Ya en otro documento posterior, ya de los años 40, ella ya firma, no sé si habrá aprendido en ese momento a leer y escribir. En cambio, mi abuela Alegre, ella sí tenía conocimientos primarios, y cuando llega a Salta de 12 años, a ella le dice que le daba mucha vergüenza que los chicos de su edad supieran que ella no sabía, no tuviera los mismos conocimientos. Entonces ella en la escuela de Salta hace 3 grados seguidos, los aprueba todos para completar el primario. Pero la realidad era que las mujeres sefaradíes, una vez que tenían el primario, no era importante hacer el secundario, lo importante era prepararlas para la vida familiar, para la vida de casado, y a lo sumo las mandaban a aprender costura, bordado, corte y confección. La idea era que fueran amas de casa, buenas esposas. Así que, pero había casos también de mujeres que estudiaron magisterio, y después ya las generaciones posteriores ya somos universitarios y tenemos grados y posgrados, pero en las primeras generaciones no era importante, y es más, trabajar afuera de la casa era como mal visto. La mujer estaba a la par del hombre, del padre o del marido, o si quedaba viuda el hijo tenía que hacerse cargo, pero la mujer estaba dedicada al hogar y tuvo un papel fundamental en la transmisión de las costumbres, de la comida, de las tradiciones, de los cantos. A mí, por ejemplo, mi abuela y mi mamá me enseñaron a hacer todos los dulces típicos, todas las comidas, y uno es como que al repetirlas con el tiempo, es como que la tenés presente a la persona, o sea, como que la memoria no solo son los datos históricos, la memoria son también esos olores, esos sabores, es como que vos haces cada cosa y sentís que la otra persona te acompaña porque estás repitiendo lo que hizo. Y eso es como que supieron hacerlo bien, ¿no? No es algo que me pase a mí nada más o a nuestra familia, sino que la familia sefaradí, ya no sé cuántas generaciones irán, y hay platos típicos que se siguen haciendo, y generalmente la comida es lo que a uno más lo conecta, ¿no? Los sabores es lo que lo conecta. Pero como que el idioma ladino, como el sefaradí no tuvo una patria, digamos, porque lo expulsan de España en 1492, hay autores que dicen el ladino fue su patria, o sea, ese idioma del español del siglo XV que lo conservan desde la expulsión y lo van enriqueciendo con palabras de cada lugar en el que viven, porque tiene hebreo, tiene portugués, tiene italiano, griego, tiene francés, griego, turco. Entonces, ese idioma también se fue transmitiendo. Y bueno, si bien ahora ya uno no lo habla en el diálogo cotidiano, ya la generación de mi mamá no lo hablaban, pero las palabras y los refranes y las bendiciones uno los sigue diciendo en ese idioma.
es como que no se ha perdido. Sí. Cuando los sefaradíes llegan a Tucumán, como dije, ellos se empieza a formar el núcleo sefaradí en el año 1911, 1910, empiezan a llegar unos cuantos hombres. En el año 1914 hay 55 personas sefaradíes y la colectividad judía es de 255 personas. Había más ashkenazíes, que son los judíos de Europa, de Alemania, de Europa Oriental. Entonces, los ashkenazíes se organizan antes que los sefaradíes, ya tenían lo que se llamaba la Sociedad Unión Israelita de Tucumán, que sigue estando en la calle Piedras al 900, acá en Tucumán. Los sefaradíes, como necesitaban practicar su culto, se acercan cuando llegan, estaban solos, a la Sociedad Unión Israelita de Tucumán, pero tenía la dificultad del idioma, porque el judío ashkenazí hablaba en yiddish, y el judío sefaradí hablaba en ladino, que era como un español, que también le facilitó la adaptación al medio, y los otros fue más complicado. Entonces, bueno, un tiempo celebran las festividades, comparten con ellos, pero tenían el deseo de tener su entidad propia. En el año 1917 hacen un primer intento de reunirse para fundar una entidad que la pensaban llamar Asociación Otomana de Tucumán, pero el tema de los papeles les resulta muy complicado, no lo logran hacer y eso queda. Pero siempre tenían pendiente, digamos, esto, y mientras tanto se reunían en casas de familias sefaradíes, formaban el minyan, que son los 10 hombres que se necesita para rezar. Ellos habían traído de Esmirna el Sefer Torah, habían traído sus libros, todo, entonces podían celebrar reunidos ellos, pero no tenían una entidad. Ese deseo se concreta en 1921, el 23 de octubre. Se hace una asamblea donde concurren 42 personas y se funda la Asociación Israelita Sefaradí de Beneficencia de Tucumán. Fue el 23 de octubre de 1921, por eso el año pasado cumplimos los 100 años, cumplió la institución 100 años de vida. En diciembre se hace otra asamblea para elaborar los estatutos y finalmente obtienen personería jurídica el 22, creo, de febrero de 1922. Entonces, ahí ya empiezan a funcionar, pero debían alquilar locales. Y ahí alquilaban locales, como yo les decía, en la 9 de julio 533, en la 9 de julio al 300, siempre por la calle 9 de julio. A partir de ahí, el anhelo, ¿cuál era? Tener el local propio, la sede propia. Hasta ese momento, por ejemplo, cuando había que celebrar Rosh Hashanah, Año Nuevo, Yom Kippur, que son las fiestas grandes donde acuden masivamente, tenían que alquilar la sociedad francesa o la española. Hasta que finalmente compran el terreno donde funciona hoy la institución, que es en la 9 de julio 625. Para eso generan rifas, hacían bailes, té de beneficencia, buscan donaciones de Buenos Aires, de acá, les donan materiales, todo, y en 4 meses, una vez que lo compran, logran tener su sede. Ponen la piedra basal, eso fue en el año 1926, se hace una ceremonia hermosa y me llama la atención también el detalle en el sector noroeste del terreno donde se va a construir o erigir la institución, entierran un tubito de metal que tenía adentro el acta de la fundación de del templo. Y bueno, a partir de ahí esa institución es la que ligaba a todos los miembros de la comunidad, o sea, toda la vida social, religiosa y cultural de los sefaradíes que vivían en Tucumán pasaba por esa institución. Si había una boda, se invitaba a todos los miembros de la comunidad, no era que si sos primo, amigo, no, se agarraba la lista de socios y se invitaba a todos, todos asistían a los Brit Milá y todo. Y a mí me llamó la atención, leyendo las actas viejas de la institución, por ejemplo, el espíritu de solidaridad, se llamaba de beneficencia. ¿Por qué era la beneficencia? Era para ayudar al hermano que estuviera enfermo o necesitado, pero también al que venía de afuera y llegaba acá y estaba desvalido. Entonces tenían un sistema que se llamaba comisión de alcancías, donde se distribuían las alcancías todos los lunes y se las retiraba el viernes antes del Shabbat, y con eso se formaba un fondo común para asistir al necesitado. También yo advertí ahí leyendo la importancia que le daban o el respeto que tenía la tierra que los había acogido.
estaban muy agradecidos de la Argentina, entonces se preocupaban en celebrar las fechas patrias. Y también, así como habían hecho la comisión de banderas, había una comisión de alcancía, habían hecho una comisión de banderas, donde encargaban que se confeccionen banderas para todos los miembros de la comunidad para embanderar no solo la institución, sino las casas en las fechas patrias. Y se celebraban, por supuesto, y se practicaba el culto. Todas las fiestas, se preocupaban, por ejemplo, en Pesaj hay que comer el panácimo, acá no se lo fabricaba, entonces ya con mucho tiempo de antelación empezaban a hacer la interrogación a cada familia como un censo para saber cuánto van a necesitar, mandarlo a pedir a Buenos Aires. O sea, muy interesante cuando uno lee las actas, la preocupación, y yo me planteaba con la escasa instrucción que tenía esta gente, cómo sabían administrar o regir el funcionamiento de una institución, ¿no? Bueno, siempre estuvieron preocupados por la educación, se creó una escuela de Talmud Torá donde se enseñaba hebreo y se preparaba a los chicos para el Bar Mitzvah a los 13 años. No había rabino en esa época, se llamaba Jajam, que es el que es el que enseñaba a los chicos y el que dirigía los cultos, pero no tenía el rango de un rabino. Rabinos tuvimos acá ya en la década del 80 recién. Actualmente, digamos, la institución siempre siguió progresando en cuanto a lo religioso, quizás hoy tiene un viraje más ortodoxo. Ya no solo asisten sefaradíes, ya hay sefaradíes ashkenazíes, porque en los primeros tiempos el sefaradí se casaba con sefaradí y el ashkenazí con ashkenazí. Y bueno, ahora no, digamos, entonces ya es lo que interesa en realidad, porque ustedes dirían, pero si son judíos, ¿qué los diferencia? Es el ritual, son las canciones, es el tono con que se recita el rezo, es diferente, y me imagino también que las partes del rezo de la Torá que eligen son diferentes en un culto u otro. Entonces, bueno, hoy queda esa parte. Nosotros nunca, nuestra familia, hemos dejado de ir a la sociedad sefaradí. O sea, yo me casé en su momento con una persona que nací, pero siempre fui a la sefaradí. Porque, como te decía, es como que yo necesito, cuando voy en las fiestas, escuchar ese tono, esos cantos, y no me siento cómoda con lo otro. Bueno, con respecto al legado que me gustaría dejarle a mis hijas, bueno, creo que uno con el ejemplo, con lo que hace cotidianamente, ya va transmitiendo, ¿no? Ellas han visto toda mi vida, y lo han visto también en sus abuelos, el amor por la cultura sefaradí. Y en este tiempo de pandemia, la tecnología me ha servido para vincularme a grupos de ladino de distintas partes del mundo, y eso es como que también una parte que era el idioma, que quizás no la tenía tan afianzada, como la comida o como las tradiciones de las fiestas y todo eso. Es como que he empezado a estudiar más eso, lo uso más, y bueno, y mis hijas aprenden de eso. Tengo un nietito que espero que él el día de mañana reciba este legado. Me he puesto a escribir de la historia de la familia para que por lo menos les quede. O sea, de mi abuela está publicado, de mi abuela Alegre está publicado, pero de la parte Ventura no. Entonces quiero que les quede y que, bueno, que esto no se pierda, que lamentablemente el idioma, si no se lo habla, se va a perder, pero bueno, que queden aunque sean los refranes, las bendiciones, por ejemplo, mi abuela siempre cuando había una fiesta, un bar mitzvah, un casamiento, venía con su bombonera de bombones de almendra blancos y con moneditas y te la entregaba o te la tiraba, y eso significaba que tengas alegría, que tengas dulzura, que tengas felicidad en la vida. Y bueno, repitiendo esos actos, que ellos el día de mañana los sigan y se acuerden, que eso viene de algún lado y que eso viene de nuestros ancestros, de nuestros orígenes, no se pierda. Así que aspiro a eso, no sé.